Siguiendo con el estudio del tetraedro, vamos a ver cómo lo representamos sabiendo que dos aristas que se cruzan son paralelas al plano horizontal de proyección y conocemos las proyecciones de una de las aristas. Fijémonos, conocemos la proyección de la arista AB. Como vemos, es una recta horizontal. Siendo una de las aristas una recta horizontal, la que se cruza con ella también lo será y en proyección horizontal se tendrán que cruzar perpendicularmente. Dicho esto, también será otra recta horizontal, luego en proyección horizontal también se verá en verdadera magnitud, es decir, haciendo centro en la intersección. Si trazamos una circunferencia, tendremos los vértices del tetraedro, llamémosle C1, V1. Si suponemos que la arista VC tiene mayor cota que la AB, esta sería una proyección vista y la otra sería oculta. De esta forma tenemos los cuatro vértices del tetraedro y en proyección horizontal lo podríamos dibujar. Vemos que el contorno aparente de un tetraedro en esta posición será un cuadrado. Aquí tenemos la proyección horizontal de un tetraedro con dos aristas paralelas al plano horizontal de proyección, con lo cual necesitaremos conocer la distancia entre aristas para dibujar la proyección vertical de dicho tetraedro. Esto lo podremos hacer a través de una sección principal del tetraedro, que la podremos dibujar aparte, o sobre la proyección horizontal que tenemos. Fijémonos que si abatimos una de las caras, por ejemplo la cara ABV, sabemos que esto sería un triángulo equilátero, ya que vemos que la arista AB está en verdadera magnitud, ya que es una recta horizontal. Esta sería la arista del tetraedro. Haciendo centro en A con la distancia de la arista, trazamos un arco, ¿verdad? Haciendo centro en B con el radio de la arista AB, donde se corte, aquí tendremos V abatido y por lo tanto una de las caras. Esta es la cara en verdadera magnitud. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir conocer la altura de la cara, que sería la distancia que hay de V al punto medio. A este punto podemos llamarle M1, es decir, la distancia que hay de V abatido a M1, esto es la altura de la cara. Hemos dicho que el triángulo A1, B1, V abatido, esto es un triángulo equilátero y es la verdadera magnitud de una cara del tetraedro. Veamos, hemos dicho que a partir de aquí conocemos H(c), altura de la cara, que nos permite dibujar la sección principal. La sección principal, que será un triángulo isósceles, y fijémonos, esto es una arista, y ahora con centro en A1 y B1 y radio H(c), trazamos arcos que nos darán un punto, y este punto vamos a llamarle M' abatido, y tendremos aquí, fijémonos, la sección principal del tetraedro. La hemos dibujado aprovechando la proyección horizontal del tetraedro. Bien, esta sección principal la hubiésemos podido dibujar perfectamente fuera de la proyección horizontal, de forma que aquí aparece la sección principal del tetraedro. Fijémonos, llamemos al punto donde se interseccionan los arcos de centro V paréntesis y M1, llamémosle a este punto D, trazando la altura sobre el lado A de la sección principal. A este punto llamémosle M',
paréntesis, que es el que hemos llamado aquí. Y esta distancia m paréntesis se convierte en la distancia entre aristas que se cruzan perpendicularmente en el espacio. m1, m' paréntesis, esa es la distancia, vamos a llamarle d sub t, que no es otra cosa que el diámetro de la esfera tangente a las aristas. Bien, pues con esta distancia ya podremos dibujar la proyección vertical del tetraedro en esta posición. Sencillamente, si trazamos la proyección vertical por m1, aquí tendremos m2 y a la altura m1, m1', fijémonos que este punto le podremos llamar m'2 y aquí coincidirá con el punto m'1'. Y esta distancia es distancia entre aristas que se cruzan. Esto será también una recta horizontal y llevando proyección vertical del vértice V y proyección vertical del vértice C, tendremos resuelto el problema. Y ahora, uniendo convenientemente los vértices, tendremos el tetraedro. Una cara, y aquí tenemos resuelto el tetraedro. Esto sería lo que hemos llamado d sub t. Si quisiéramos hallar el centro de las esferas, que son circunscritas, inscritas y tangente a las aristas, veamos que solamente nos queda hallar la perpendicular por D al lado V batido M en esta sección, ¿verdad? Aquí tenemos, esto sería 90 grados, aquí tenemos la altura del tetraedro, de distancia que hay de D al punto de intersección, llamémosle punto O. Bien, y donde se corten estas alturas, este de aquí es el ortocentro de la sección principal y sabemos que se convierte en O', centro de las esferas, tanto circunscrita, inscrita como tangente a las caras. Quisiéramos obtener, sabemos que en proyección horizontal el centro de las esferas coincidirá con este punto, es decir, aquí tendremos lo que vamos a llamar O'. ¿Dónde estará la proyección vertical del centro de las esferas? Bien, fijémonos que si este es el diámetro de la esfera tangente a las aristas, sería en el punto medio. Solamente nos quedaría ya la mediatriz de este segmento para obtener el centro de las esferas. O'2, proyección vertical del centro de las esferas. Bien, representado el tetraedro en esta posición, aquí podemos estudiar una sección cuadrada del tetraedro. Veamos si dibujáramos el tetraedro en perspectiva. Aquí tenemos la arista AB y aquí tenemos la arista que hemos llamado CV, sabiendo que estas dos aristas se cruzan perpendicularmente en el espacio, ¿verdad? Si trazamos un plano que sea paralelo a dichas aristas, por ejemplo como este, aquí tenemos, llamémosle un plano gamma, y el plano gamma es paralelo a la arista VC y el plano gamma también es paralelo a la arista AB. Luego, si esto es así, fijémonos, cuando este plano corte a la cara AVC, lo cortará en un segmento que será paralelo al segmento VC. Vamos a llamarle segmento D y E. Y efectivamente el segmento ED será paralelo a VC, pero claro, fijémonos, este plano también es paralelo al segmento AB, luego cortará la cara ABC en un segmento, vamos a llamar DF, que será paralelo, el segmento DF, que será paralelo a la arista AB.
De aquí, ¿qué deducimos? Si estas dos rectas, estas dos aristas se cruzan perpendicularmente en el espacio, el ángulo que se forma aquí será de 90 grados. DE, el segmento DE será perpendicular al DF. Claro, y lo mismo ocurrirá con el segmento de la cara GF. En la cara GF este segmento y este serán paralelos, ¿verdad? Y en la cara ABV tenemos, fijémonos que aquí estos ángulos todos son ángulos de 90 grados, ángulos de 90 grados. Luego aquí esta sección sería siempre una sección rectangular que en el punto medio de las aristas se convertiría en un cuadrado. Fijémonos que cuando D A sea igual a DV, en eso entonces tendremos que DEFG, esta figura será un cuadrado. Será un cuadrado de forma que en cualquier otra posición del plano se convertiría en un rectángulo. Bien, pues aquí tenemos en perspectiva la sección cuadrada que se le puede producir a un tetraedro. Esta sección se la producirá a un plano que, siendo paralelo a dos aristas que se cruzan, pasan por el punto medio de las aristas. Sería fácil de, evidentemente, dibujar en proyección vertical y horizontal dicha sección.